En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical en la que conmemoramos la fiesta de la Santísima Trinidad, un misterio esencial para nuestra fe que nos indica y nos enseña que Dios no vive en soledad. Es un único Dios, pero tres personas divinas que viven en el amor del Padre hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. Y ese amor hace que puedan vivir en unidad, respetando las legítimas diferencias. Pues nos preparamos para celebrar con alegría este encuentro con el Señor resucitado, pidiendo perdón por nuestras faltas, para de esa manera preparar bien nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. A ti, el Hijo de Dios vivo, te invocamos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. A ti, la imagen viva del Padre, te pedimos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. A ti, el ungido por el Espíritu Santo, te rogamos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio. Concédenos, al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en la mano las 2 tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él, proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra, y le dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alegraos, enmendaos, animaos, tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso ritual.
Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. En la fiesta de la Santísima Trinidad me gustaría tratar 3 puntos distintos pero unidos unos con otros. El primero, lógicamente, es el misterio de la Santísima Trinidad. Nuestra fe, que tiene que ser una fe razonada, pero que también tiene que aceptar el misterio, porque Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Nuestra fe nos dice que creemos en un único Dios. Ese único Dios no vive en soledad. Son 3 personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Iguales en su dignidad, en su naturaleza divina, pero distintos en sus relaciones. La relación de Dios Padre es distinta de la que tiene con Dios Hijo que la que tiene con Dios Espíritu Santo. Como un padre o una madre de familia tienen varios hijos, todos los hijos son hijos suyos, a todos los quieren, pero con cada uno de ellos, en función del carácter y forma de ser de las partes, pues se tiene una relación distinta. Pues Dios Padre con Dios Hijo tiene una relación distinta que la que tiene con Dios Espíritu Santo. Lo más importante del misterio de la Santísima Trinidad es que nos habla, por una parte, de la unidad, por otra parte, del respeto a las legítimas diferencias. No creemos en un único Dios y en 3 personas divinas que son como un monolito y no son distintos. Son distintos. Cada uno tiene una relación distinta y por lo tanto con el otro. Por lo tanto, eso nos habla que tenemos que buscar la unidad, pero respetando lo que es legítimo en cuanto a las diferencias. Un padre o una madre saben muy bien que cada uno de sus hijos son distintos, tienen caracteres distintos y no todos van a estudiar la misma carrera, ni van a practicar el mismo deporte. Los padres tienen que respetar esas señas, ese carácter que el Señor le ha dado a esa criatura, porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y los padres no pueden pretender que los hijos sean clones suyos. Cuando desean esto, al final hacen daño a sus hijos. Han de respetar su propia individualidad. Que Dios sea uno y trino nos enseña a respetar las legítimas diferencias, pero a buscar vivir en unidad. En unidad porque en la familia no se puede vivir divididos. Si vivimos divididos y constantemente discutimos, entonces acabamos disolviendo la unidad y no somos luz en el mundo. A imitación de la Santísima Trinidad, hemos de aprender a buscar la unidad respetando las legítimas diferencias. Habrá veces donde sí tengas que enfrentarte a la otra persona y decirle las cosas como son, pero tienes que hacerlo primero en aquellas cuestiones que son fundamentales. Segundo, lo tienes que hacer con caridad y con amor. No puedes pretender avasallar a la otra persona, sino que tienes que conducir y educar a la otra persona, ayudar a la otra persona a que descubra la verdad. Buscar la unidad
respetando las legítimas diferencias, viviendo esa unidad en la que viven Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto es el primer punto y es lo que habitualmente decimos. Pero hay un segundo punto que me parece también muy importante. ¿Cómo vivo yo esa unidad en la Iglesia? Porque no solo vivimos en comunidad en casa, también vivimos en comunidad en la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, es la familia del Señor. Lo primero de todo, la Iglesia tiene un origen histórico, en un momento determinado Cristo la funda, y a la vez sobrenatural, porque no solo está fundada por Jesús, que es verdadero Dios, pero también verdadero hombre, sino que tiene una finalidad sobrenatural, la salvación de todos los hombres. No se queda aquí su finalidad en la tierra, sino que su finalidad principal es llevarnos al cielo mediante el disfrute de los dones espirituales que Cristo ganó para nosotros, muriendo y resucitando. A esta Iglesia, los seres humanos nos adherimos por medio de la fe y del bautismo. El bautismo es el sacramento que nos injerta en la familia de Dios. Y por medio de la fe personal nos unimos a la fe de la Iglesia, es decir, a la fe comunitaria. Es un acto de libertad que cada uno de nosotros, cuando crece y madura, tiene que realizar. Cuando eres pequeñito, te traen a la Iglesia y tú no eres bautizado en tu propia fe, porque el bebé no puede decir si quiero. Es bautizado en la fe de los padres y de los padrinos. Cuando vas creciendo, cuando vas madurando, ya eres tú el que decides adherirte a la fe de la Iglesia libremente. Y por lo tanto, eres tú el que decides dar el paso de seguir al Señor en comunidad, asumiendo, por tanto, la fe de la Iglesia. Esta fe de la Iglesia implica, por una parte, aceptar la revelación de Dios a los hombres. Lo que nosotros decimos de Dios, lo decimos porque Dios se nos ha dado a conocer. No lo decimos porque seamos muy inteligentes y lo hayamos deducido sesudamente pensando, Dios debe ser así. Es verdad que hay una huella de Dios en la creación, pero lo que decimos en la Iglesia de Dios es porque Él se ha dado a conocer. Eso le llamamos revelación. La revelación de Dios nos habla de cómo es Dios. Y además de la revelación de Dios, sabemos cómo es Dios por medio de la tradición de la Iglesia. Cómo la Iglesia nos ha transmitido por medio de encuentros, sínodos, concilios, nos ha transmitido la verdad revelada. Y cómo esa tradición y esa revelación han sido interpretadas por el magisterio del Papa y de los obispos, por la jerarquía. La fe, por tanto, implica estos 3 puntos. Implica creer en la revelación de Dios a los hombres, lo que me transmite la Escritura. Creer que esa revelación me ha sido transmitida no personalmente, a mí no se me ha aparecido el Señor, me ha llegado por medio de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia. Y esa tradición y revelación están interpretadas por aquellos que el Señor eligió para que guiaran al pueblo por el camino de la verdad, el Papa y los obispos. El Señor les dijo a Pedro y a sus compañeros, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. No se puede vivir en unidad en la Iglesia si no aceptamos la revelación, la tradición de la Iglesia que nos transmite la verdad de Cristo, la verdad revelada, y la interpretación que hace el magisterio. Para vivir en unidad es imprescindible que libremente asumamos la fe de la Iglesia y, por lo tanto, estos 3 puntos. Cuando tú obras así, estás amando al Señor y obedeciendo al Señor. Y uno podrá decir, ¿y así eres libre? Así eres verdaderamente libre. Eres libre cuando amas y obedeces. Como Cristo nos demuestra que es verdaderamente libre cuando, porque ama al Padre, obedece al Padre y sube a la cruz para salvarnos. De igual manera que en la familia tenemos que buscar la unidad,
también en la Iglesia. Y buscamos esa unidad en la Iglesia, asumiendo libremente, porque ya somos adultos, asumiendo la fe, asumiendo la revelación, por tanto, el magisterio y cómo lo interpreta el Papa y los obispos, la tradición de la Iglesia interpretada por el Papa y los obispos. Hay dos grandes peligros para vivir en unidad en la Iglesia. Hay dos grandes peligros para no aceptar la fe y, por lo tanto, para vivir en la Iglesia pero crear división. Primer peligro, el racionalismo. Pretender que yo tengo que entenderlo todo y que si no comprendo aquello que me transmite la revelación o el magisterio o la tradición, entonces, como no comprendo, me rebelo contra ello. Nosotros aprendemos a asumir el misterio, porque hay alguien que es más grande que tú y que yo. ¿Quién es ese? Dios. Es nuestro creador, y como creador de todo lo que existe, es inabarcable para nosotros, que somos finitos, limitados. Por lo tanto, lucha. Cuando te vengan dudas de romper la unidad porque no comprendes lo que dice el Papa, porque no entiendes lo que transmiten las Escrituras, porque lo que la tradición te ha transmitido no acabas de comprenderlo o te duele porque te exige vivir moralmente de una manera, no caigas en el racionalismo. Tu razón es importante, pero llega un momento en el que tu razón no puede dar fe, no puede dar luz de tu fe. Y por lo tanto tienes que asumirlo. John Henry Newman, un sacerdote que después fue elevado a la condición de cardenal, era anglicano, la figura más importante del anglicanismo de su época. Y se convirtió, ya mayor, al catolicismo. Y cuando sus compañeros anglicanos le decían: hombre, John, tú que tanto utilizabas la razón, ¿ahora te haces católico? Y él decía: para entrar en la Iglesia católica no me han pedido quitarme la cabeza, simplemente quitarme el sombrero. Nosotros tenemos razón y la utilizamos, pero sabemos también, porque tenemos razón, que no somos Dios. Y por lo tanto no caemos en el racionalismo, sino que aceptamos que hay alguien que es más grande que nosotros, que es Dios, y asumimos el misterio. Y que cuando no entendemos, mi corazón tiene razones que la razón no logra darme, pero mi corazón sí la tiene. Razón y corazón, razón y sentimiento me ayudan a tener fe. En segundo lugar, segundo peligro para nuestra fe y por tanto para romper la unidad, el problema del secularismo. Cuando yo pienso, porque vivo en sociedad, que la Iglesia tiene que ser una democracia. Pero ¿cómo va a ser la Iglesia una democracia cuando el Señor quiso que fuera jerárquica? Cuando el Señor eligió, a pesar de ser débiles, a pesar de su pecado, y después todos le dejaron tirados, eligió el Señor a los 12. La Iglesia es jerárquica, está asentada en la roca de los apóstoles. Y por lo tanto, yo no puedo caer en la secularización de pensar que la Iglesia tiene que ser como las democracias. Entonces, ¿la verdad depende de las mayorías? ¿El aborto es bueno o malo en función de lo que votemos? Hay una dignidad de la persona que no puede depender de lo que voten las mayorías. Habrá cosas donde sí queremos ir de peregrinación a este sitio o al otro. Podemos votar. Pero en cosas esenciales, donde entra en juego la fe, la moral, el depósito de la fe, ahí no podemos caer en este secularismo que quiere transformar a la Iglesia para que fuera como una democracia. ¿Por qué? Porque la Iglesia, que es histórica, ha sido fundada por Cristo y por lo tanto también es sobrenatural. Seamos fieles a nuestro fundador, acogiendo la fe, es decir, la revelación, la tradición que nos transmite la verdad y la interpretación a la misma que hace el magisterio, que son el Papa y los obispos, aquellos que Dios ha elegido, a pesar de sus miserias, para ser los intérpretes, los custodios y los que guíen al rebaño de Dios por el camino de la verdad. Pidamos, por tanto, y recemos para que la Iglesia, a imagen de la Trinidad, se mantenga unida, para que nuestras familias, a imagen de la Trinidad, también estén unidas.
Más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó, de ser luz en medio del mundo, de llevar la buena noticia a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Ucrania y en Oriente Próximo. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por los que han fallecido, para que se encuentren disfrutando en el seno de Dios Padre de la vida eterna. Roguemos al Señor. Pedimos por el próximo viaje del Papa León XIV a España, para que dé sus frutos espirituales. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor y Dios nuestro, estos dones de nuestra docilidad y transfórmanos por ellos en ofrenda permanente.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad, a quienes alaban los ángeles y los arcángeles que no cesan de aclamarte, diciendo a una sola voz: Santo, Santo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Pablo, Sandeni, Maite y Óscar, y de todos los que han muerto. En tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Para asumir la fe de la Iglesia,
no te han pedido que te quites la cabeza, la razón. Te han pedido que hagas un acto de humildad, de realismo, que aceptes que no eres Dios, que confíes en la revelación, que confíes en la tradición de la Iglesia que nos ha transmitido la verdad revelada y que escuches a aquellos que la interpretan, que son el Papa y los obispos. Hay dos grandes peligros para la unidad en la Iglesia. El primero, el racionalismo. El segundo, el secularismo. Huyamos de ambos para mantenernos unidos y dar luz y ser fruto. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que la recepción de este sacramento y la profesión de fe en la Santa y Eterna Trinidad y en su unidad indivisible nos aprovechen para la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como os dije la semana pasada, el próximo jueves, que es día 4, a las 7 de la tarde, aquí en el templo, vendrá la mamá de Carlo Acutis a darnos su testimonio de la vida que había llevado su hijo. Es muy difícil encontrar un testimonio más cercano de un santo que el de su madre y de un santo que está canonizado en el 2025. Por lo tanto, os animo a todos, mayores y pequeños, pueden venir los niños, pueden venir también los adolescentes y jóvenes, porque es un testimonio, no es una charla. Y ella va a hablar de cómo vivía su hijo, que murió con 15 años. Por lo tanto, creo que es importante que no lo dejemos pasar. Jueves próximo
a las 7 de la tarde aquí en el templo. Del 1 al 5 de agosto, el Padre Santiago va a dar los ejercicios espirituales que habitualmente la parroquia ofrece. Tienen lugar en nuestra casa de ejercicios cerca de Riaza. Los que estéis interesados, afuera está Susana y os facilita la ficha informativa. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre por nuestras familias y también por la Iglesia. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.